crisis, en fin. Están con nosotros el doctor Rolando Ames, sociólogo, presidente del Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y director de la Plataforma de Reflexión Política, que acaba de publicar un libro sobre descentralización, perspectivas y la descentralización y su futuro. El economista Jorge Chávez Álvarez, director de Maximice Consult, expresidente del Banco Central de Reserva. El doctor Dardo López Dols, ex viceministro del Interior, experto en seguridad ciudadana. Y está en camino el doctor Walter Albán, ex defensor del pueblo, ex ministro del Interior, director ejecutivo de Proética. Muy bienvenidos, señores. Gracias por estar con nosotros. Gracias, señor. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. En general, en este preproceso electoral que va a tener un desarrollo a partir de enero, pues mucho más firme, uno advierte que el horizonte en el que nos movemos es más bien pesimista, y entonces todo el mundo se queja de que las cosas no han marchado bien, de que probablemente han habido rotundos fracasos, y sin embargo al mismo tiempo pues el Perú ha seguido desarrollándose y desenvolviéndose, y hay algunos aspectos que, sobre todo desde el punto de vista de sociología, quizás no siempre son resaltados, ¿no es cierto? El optimismo de la gente, la capacidad de trabajo, el emprendedurismo. Hay pues aquí un contraste entre institucionalidad por un lado y entre esperanzas y actuaciones de la gente común y corriente que no se siente necesariamente representada ni en los planes de gobierno ni exactamente en el desarrollo general del país. Por eso me gustaría empezar por uno de los pesos mayores, que es el de inseguridad ciudadana, que absolutamente, vinculado además al de corrupción, ha estado presente de una manera ominosa, constante y preocupante a lo largo y ancho del país. Bienvenido, Dardo López Dols. Gracias, Raúl. Buenos días. No es como para saltar de alegría ni de optimismo lo que ha venido pasando, ¿no es cierto? No, lamentablemente en los últimos 5 años se ha deteriorado más rápidamente la seguridad del país. El fenómeno se veía venir y el problema principal fue la negación del problema. Se insistió desde un inicio en una percepción exagerada. A un primer ministro amigo mío de la universidad dijo que algo así como una reacción histérica a la población. Cuando no, la inseguridad tiene bases reales, la percepción de seguridad tiene bases absolutamente reales, es mucho mayor de lo que el gobierno llegó a darse cuenta durante buena parte de su gestión. Sí. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Ahora, siempre se presenta como una violencia delictiva, pero en realidad es una violencia que tiene mucho más organización, por lo pronto el tema del narcotráfico, es decir, hay una delincuencia organizada, son bandas que han llegado incluso a ciertos niveles de protección o de concordancia con poderes establecidos, sí, con lo cual la cosa hace pues que efectivamente desde el punto de vista institucional nos veamos naturalmente desprovistos entonces de un mínimo de seguridad y tampoco un encaminamiento efectivo por parte del gobierno para poder ir atenuando por lo menos la gravedad del asunto. En el largo plazo el trabajo principal corresponde a educación, pero en el corto y mediano plazo las fuerzas con las que una sociedad enfrenta los riesgos de inseguridad son en primer lugar la policía, que es la primera cara, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema carcelario. Y todo esto está haciendo agua y además como todo el aparato estatal, todo ha sido penetrado por la corrupción y el narcotráfico es el principal elemento corruptor. Entonces tenemos un balde que hace agua por todas partes, que no hay cómo llenarlo. Y hay que enfrentar el problema en toda su línea. Claro, hay sectores en los cuales le corresponde todo el esfuerzo o el mayor esfuerzo al Ejecutivo. Policía e INPE. El Ministerio Público tiene cierto grado de autonomía, el Poder Judicial es autónomo, entonces es un trabajo conjunto. Pero sí es cierto, la corrupción ha ingresado a todo el aparato estatal para enfrentar la delincuencia y eso hace que los grupos organizados, las bandas organizadas actúen impunemente y se empiezan a desarrollar sinergias. Es decir, una organización que está dedicada al narcotráfico puede también, hay que evaluarla con criterio económico. Esas fortalezas que tiene las empieza a utilizar para la trata de personas, para la trata de productos de minería ilegal, para la trata de madera, empieza a entrar a la extorsión, y empieza a generar una serie de figuras para... Se aprovecha de la informalidad para comenzar, ¿no es cierto? Y la falta de institución en otros casos. Un país tan informal como el nuestro es muy vulnerable a la delincuencia porque el límite entre lo que es informal e ilegal es algo que no tiene clara la mayor parte de la población y cuando lo pasan
ya no pueden dar marcha atrás con facilidad. El segundo tema, que nos vamos a pedir a Jorge Chávez Álvarez, al que no tenemos hace un buen tiempo, pero siempre es grato tenerlo aquí. El segundo tema ha sido, por supuesto, el de la economía. Y en este caso sí tenemos además un reflejo de factores externos, más problemas internos, que se han ido agravando en algunos casos. Y luego lo que sí se ve con toda claridad, que no obstante que todos estamos en el marco de un, por llamarlo así, centro liberalismo o centro político, y en consecuencia, si uno ve, por ejemplo, lo que dicen los candidatos y los análisis que se hacen, pareciera que estamos en un margen más o menos de coincidencias y de posibles respuestas para solucionar los problemas. Sin embargo, hay también aquí, por lo pronto, tema de institucionalidad. En segundo lugar, manera de resaltar, responder y actuar en función de los factores externos. Y en tercer lugar, una vez más, esta pugna que es permanente en la historia económica del Perú, ¿no es cierto? Unas bases populares que siempre reclaman ser más atendidas, problemas salarial, problemas de sueldos, problemas de reconocimiento de, en fin, sus actividades. Luego presiones muy fuertes de los sectores empresariales, diciendo que acá hay permisología, que no los dejan actuar, que debería haber mucho más posibilidades de trabajo, libre por parte del sector privado. Y finalmente la informalidad, que es quizá uno de los actores subterráneos que más condicionan finalmente nuestra actuación económica. Bienvenido, Jorge Chávez. Bien, al igual que en el tema de seguridad ciudadana, en la economía, podríamos decir que hay un fracaso del Estado, ¿no?, en haber desarrollado una política que permita blindar a la economía en épocas de vacas flacas internacionalmente hablando, cuando los precios de las materias primas se van abajo. La economía peruana ha demostrado que no tenía esa capacidad de blindaje que supuestamente tenía y que todos consideramos que tenía, ¿no? Entonces, yo creo que se requieren algunas reformas, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas ha dado muestras de que reacciona tardíamente. La política fiscal no ha sido contracíclica. La inversión pública se ha caído en plena reducción de la demanda interna, acompañando la caída de la inversión privada, ¿no?, cuando debió jugar un rol justamente, de contrapesar eso, ¿no? ¿Cómo se podría haber contrapesado? Con mayor inversión pública, ¿no? Y sin embargo el gasto corriente ha crecido de manera exorbitante durante los últimos años y la productividad total de los factores ha disminuido persistentemente durante todos los años de este gobierno. Y también la confianza de los empresarios ha disminuido persistentemente durante todo este gobierno. Sí. Y eso mucho, sí. Me permito interrumpirte porque, a veces se tiene la sensación que las presiones empresariales y las quejas empresariales son una forma de irle diciendo al gobierno: oye, disminuye tu actuación, déjanos trabajar. Es decir, el liberalismo en su plena expresión, ¿no? Yo pienso que para mí los mercados no pueden funcionar sin instituciones y sin Estado. Los mercados requieren de las instituciones, pero instituciones que funcionen bien. Y lo que ha venido pasando es que el Estado se ha atrofiado. El Estado es sumamente burocrático, es ineficiente, es corrupto, ¿no? La corrupción campea como, siempre ha habido corrupción, indudablemente, ¿no? Pero en todos los niveles se ha generalizado de una forma espantosa, ¿no? Entonces, ya es momento de afrontar todos estos problemas: inseguridad ciudadana, estancamiento económico, con un enfoque de reformas profundas, ¿no? Y una de ellas fundamental es la reforma al Estado, ¿no? ¿Podemos advertir algunos aspectos positivos o interesantes este año?
Por ejemplo, se habla de diversificación productiva, se habla de inclusión social, es decir, algunos aspectos en el terreno económico que podamos considerar que nos abren perspectivas, incluyo en eso incluso el tema no de la formalización, pero sí del lograr que este emprendimiento deje de ser informal. Bueno, en lo positivo a corto plazo, yo creo que discrepo, por ejemplo, con algunos colegas economistas que están presentando la situación un poco apocalíptica, ¿no? De que la economía se está derrumbando y el próximo año va a ser mucho peor. Pienso que hay una recuperación, en el último trimestre de este año hay una recuperación, la economía está creciendo en un 3.7%, comparado con el mismo trimestre del año pasado, creció apenas 1.1%. Y esto debido a que hay mayor producción minera básicamente y porque también ha habido mayor oferta pesquera. El próximo año pinta un poco mejor inclusive que este año, pero sujeto a mayores riesgos. O sea, evidentemente no estamos totalmente libres de que se pueda producir una situación peor que la de este año, pero el escenario más probable es de un crecimiento alrededor del 3.5% para el próximo año. Si lo comparamos con varios otros países de América Latina, sí, seguimos siendo un país que tiene una posición relativamente mejor, pero digamos, tampoco es que tengamos que vanagloriarnos de eso, porque el Perú ha podido estar bastante mejor si se hubieran hecho las cosas mejor. Lo que resulta siempre escandaloso es esta desproporción y este crecimiento del sector informal, que no se llega, digo, en términos de público no tan informado ni tan enterado, no se llega a entender si en verdad estamos actuando convenientemente no para enfrentar ni perseguir la informalidad, sino para dar incentivos para variar el curso de las cosas, cosa que por lo demás tomará un poco de tiempo, ¿no? Y yo estaba viendo hace poco un artículo, un balance de la economía mundial, para qué sirvió el 2015, de Moisés Naim, que dice que uno de los grandes acontecimientos en la historia de este año que se está yendo es justamente el surgimiento de algo que es este libre emprendimiento, no sé cómo le llaman, estoy buscando el término, que se inicia con el tema de los automóviles, ¿no es cierto? Que uno puede ser llamado por teléfono siendo un particular y si está cerca puede hacer el servicio. Y esto ha generado un movimiento de libre servicio que pasa por encima de instituciones y del Estado, que no se puede decir que sea delictivo y que de alguna manera logra una interrelación entre sectores, prescindiendo de alguna manera de este aspecto un tanto asfixiante de los gobiernos y las instituciones. Así es. Bueno, la informalidad es un problema muy grave y profundo que además lleva mucho tiempo en el Perú, pero pienso que la manera de afrontarlo va más por el lado de incentivos, como tú lo has mencionado, que por el lado de buscar que castigar, ¿no? Tenemos una SUNAT que muchas veces se aproxima al pequeño empresario, al emprendedor, y lo que hace es cerrarle el local en lugar de invitarlo a formalizarse, ¿no? No hay un rol promotor en la SUNAT. La SUNAT debe jugar un rol promotor para poder inducir la formalización de las empresas. Y esto tiene que estar acompañado con una política muy clara, ¿no? No creo que bajando el impuesto a la renta, que es algo que este gobierno ha comenzado a hacer y que algunos candidatos están anunciando que seguirían reduciendo el impuesto a la renta, me parece un gran error en épocas en que sabemos que la economía mundial va a ser muy tensa para los próximos años, los precios de las materias primas van a estar bajos, por lo tanto los ingresos fiscales van a deteriorarse. Y bajar el impuesto a la renta sería suicida. Pero sí creo yo se podría generar un incentivo para las pequeñas microempresas que se decidan formalizarse, decirles, ustedes no van a pagar impuesto a la renta por 4 años, por decir, o por 3 años, ¿no? Es decir, utilizar un poco lo que han hecho algunos países como Finlandia o China,
o Singapur, que se mueven a tipo de relaciones, de acuerdos con las empresas. Por ejemplo, si una empresa extranjera llega al Perú a colocar la tecnología de punta más importante en oftalmología, por decir, que no la tiene en ningún otro país del mundo, y viene aquí a traer una tecnología de punta que va a convertirnos en líderes en ese tema, entonces se acuerda a través de un contrato con esa empresa que no va a pagar el impuesto, o se le puede bajar el impuesto a la renta por un plazo, ¿no? Entonces ese mecanismo de bajar impuestos con buenos sistemas de información, porque la tecnología hoy lo permite. En los años 60 esto no se podía hacer, porque tú no podías administrar tantos contratos con distintas empresas. Hoy en día sí se puede hacer, porque la tecnología te lo permite hacer. Entonces yo creo que el Estado tiene que ingresar fuertemente a la construcción y desarrollo de parques tecnológicos. No, el enfoque parque industrial me parece que es obsoleto. Hay que entrar a lo que es el concepto de parque tecnológico, donde prima son los intangibles, los capitales intangibles en esos parques tecnológicos, y atraer a los actores que traigan la mejor tecnología al país. Y para eso hay que darle todas las facilidades, el espacio físico, el acceso a la conectividad, pero también, ¿por qué no de repente revisar la parte tributaria, siempre y cuando hay un compromiso férreo de capacitar a los trabajadores peruanos, contratar trabajadores peruanos, capacitarlos, traer tecnología de punta, y luego de ese plazo se vuelve a pagar los impuestos normales, digamos, ¿no? De acuerdo. Vamos a hacer una pausa, son las 9:21. Ante todo este escenario en el que hemos hablado pues de economía, de informalidad, de este tema de la inseguridad ciudadana, estamos en un proceso preelectoral y vamos a ingresar a partir de enero ya en la abierta lucha para cambio de gobierno, y queda claro que el otro tema es justamente el escenario político. Por lo tanto, los partidos políticos, los candidatos y el comportamiento que se ha tenido en estos últimos años, en estos últimos 5 años, pero sobre todo en el último año, de los grupos políticos o de los partidos, tanto en el gobierno, en las relaciones en el gobierno, cuanto en las relaciones no solamente del gobierno central, sino de regionalización, de distritalización, y finalmente el hecho que el Congreso ha sido, entre los muchos aparatos que tiene el Estado, también un centro de confusión y de alarma para el ciudadano. Un poco, Rolando Ames, pinto todo este cuadro para que nos ayudes a entender hasta qué punto en verdad la cosa se ha vuelto complicada o peligrosa en relación con otros años, que tampoco es que siempre tenemos la tendencia a imaginar que el año que acaba es el que ha sido peor, pero en realidad es una sucesión de cosas y consecuencias, y finalmente siempre hay aspectos que también, en función de lo que la gente hace y tiene que hacer, nos provocan un cierto optimismo. Bienvenido. Gracias, Raúl. En realidad, estar aquí es estar en un lugar que tiene el reto cotidiano de hablarle a todo el Perú. Ustedes llegan literalmente a todo el Perú. Y yo creo que estos temas de los que ya se ha estado hablando, de cambios muy rápidos, por otro lado la percepción de la gente diversa, nos colocan el reto de la comunicación política, de la representación política, como un tema muy difícil que ya no podemos resolver en función de los dilemas ideológicos del siglo XX, ¿no? Y a mí me llama positivamente la atención el esfuerzo que ustedes hacen por pasar de entrevistados que son técnicos de alto nivel de organismos internacionales, a tener que hablar con el alcalde de un distrito en donde está ocurriendo un conflicto. Bueno, eso hace muy apasionante el asunto. Bueno, eso no es fácil, es muy difícil de hacerlo desde las actuales instituciones de la política y del Estado. Tú has arrancado con el tema
de partidos, elecciones, y también has mencionado descentralización. Quiero tratar de decir algo breve sobre ambas cosas. En lo primero, quizá también señalar que hablo aquí desde el trabajo institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, que dirige Carlos Salza, y desde una conciencia creciente en la universidad que hay que entrar más al terreno de lo público, porque precisamente no podemos dejar la representación de la sociedad a un solo canal. Los partidos en la época anterior eran casi como modos de pensar y de vivir colectivos, ¿no es cierto? Con 3 o 4 grandes partidos cubrías a la sociedad. Y de crear imaginarios posibles. Y crear imaginarios. Eso no va a volver a ser así. Esto es importante. Entonces hay que cubrir... No solamente aquí, sino en todas partes. Sino en todo el mundo. Exactamente. Creo que estamos ante un cambio ya no de época, que ya lo empezamos a vivir desde los 90, pero ya estamos en una nueva época y ustedes han estado hablando de los retos del siglo XXI y de la tecnología de punta y de cómo lo público y lo privado se mezclan. Entonces, primero, yo creo que este año ha marcado el final, ¿no es cierto?, no solo de un gobierno, sino de un ciclo económico favorable. Y entonces efectivamente estamos ante la paradoja de que la gente todavía no ve en directo la crisis económica, pero la va a sentir muy pronto. Y como estamos haciendo cambio de gobierno, me parece que lo fundamental es que las autoridades nuevas estén a la altura de un desafío que ya no es poner piloto automático. Creo que hemos vivido demasiado con la ilusión que como crecíamos mucho, el crecimiento lo resolvía todo. Entonces hemos pasado en viejos tiempos de satanizar la economía privada, la empresa privada, ahora a desconfiar de la política, ¿no es cierto? Esa frase de ruido político no me gusta porque me parece, digamos que sin quererlo, sin duda, y con mucha razón en otros aspectos, pero se trivializa, se hace mofa de lo político. Yo creo que este momento entonces es un reto para política de calidad y para gestión pública de calidad, ¿no? Y para gobiernos ambiciosos que estén a la altura de estos retos. ¿Quiénes cubren ese reto? Porque si uno mira a los partidos, mira a los líderes, mira a los que prometen, mira a los gestores, se va dando cuenta que hay en realidad de propuestas absolutamente celestiales y por lo tanto difícil de creerlas, y también hay esta capacidad camaleónica de presentarse como un salvador, no teniendo pues mínimo de piel para ello. Bueno, pero allí, insisto, ustedes en este tipo de programa hacen una tarea que yo creo que los medios en general tienen que hacerla más. Parte de esta especie de circo creo que tiene que ver en todo el mundo, ¿no es cierto? Se está viviendo en la campaña norteamericana. En este momento Trump es hoy día la gran noticia en Estados Unidos. Y la sociedad norteamericana sabe que si ese señor es elegido presidente, Estados Unidos puede tener problemas muy graves y por lo tanto el mundo. Pero sí conquistar la amistad de Putin. Bueno, los extremos se juntan a veces, ¿no es cierto? Entonces la política como espectáculo a veces tiene que ver con una forma de mostrar las imágenes, de gozar con el escándalo. Cuidado, ¿no es cierto? Vayamos entonces a política en serio. Y ahí yo creo, fíjate, que lo que dijiste también al comienzo es importante. La sociedad peruana es una sociedad experimentada, es una sociedad ya nueva, ya digamos los jóvenes que manejan el Internet, tanto en las regiones como en Lima, son los que verdaderamente están poniendo ya el tono. Y entonces... No, y para añadir a eso, el otro fenómeno es pues que en realidad ya hemos ingresado a zonas rurales donde la modernidad avanza. Exactamente. Es decir, no somos el Perú en esta distancia, la gran capital y la provincia lejana. Exactamente. Entonces el reto es cómo
cambiamos las formas, cómo añadimos formas de representación a los partidos. Los partidos son claves, pero no solo los partidos pueden representar. Y entonces esta preocupación porque los medios, porque las universidades cumplamos una función pública y de comunicación mejor, me parece urgente. Y allí yo diría una cosa, creo que lo que está ocurriendo frente a la campaña muestra que en medio de todo hay ya en la opinión pública una conciencia de que esta vez hay que ver a quiénes elegimos. Y el recelo, ¿no?, la resistencia que por motivos distintos ofrecen las candidaturas que están en primer lugar, cada una por razones distintas o parecidas, lo que fuera, está haciendo que la gente esté todavía sin entregar una opinión definitiva. Podemos tener olas de cambio aún en enero y febrero. Pero a lo que voy es a que me parece que los políticos que sean ahora elegidos no van a tener una especie de apatía, de indiferencia frente a la política. Van a tener una opinión pública, grupos juveniles, instituciones, universidades, ahora, empresarios. Eso tuvo este presente gobierno también. Efectivamente, porque... Y entonces la sensación frente a todas esas presiones es que es un gobierno que pues, sin duda está lleno de equivocaciones, pero al mismo tiempo ha sido de tal forma acorralado que no tiene capacidad de respuesta. Pero este gobierno fue acorralado desde el momento que tenía chance de ganar y desde el día... Se descorraló. Exactamente. Pero ahora yo diría que el recelo es ante todos. O sea, que no va a haber cheque en blanco. Este gobierno fue muy asediado hasta que llegó el momento en que dijo no, que cambiaba la gran transformación por la hoja de ruta y nombraba ministros de Economía y presidente del Banco Central confiables. Entonces, en ese momento bajó la tensión y se creyó que seguíamos en piloto automático. Ahora necesitamos asumir que este es un país que necesita crecer, pero dar atención a educación, a salud, a seguridad ciudadana, de una manera que tiene que ser sentida por la gente. Y eso yo creo que nos coloca ante una situación política nueva. Vamos a ir a otro escenario político, sea quien sea el que gane. Muy bien, vamos a hacer una pausa, son las 9:33. Enfoque de los sábados, balance del 2015. Vamos a arrancar con una sola pregunta, Jorge Chávez. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo que ocurrió en la economía peruana este año? Yo creo que lo bueno es que... Bueno, por obra de gestores, por obra de acción de gobierno y de sectores empresariales, etcétera. Ha habido esfuerzos desde el Consejo Nacional de Competitividad para eliminar barreras burocráticas, ¿no? Se ha intensificado esa preocupación en el último año, digamos. Pero lo que más se le puede criticar a este gobierno en ese ámbito es que en paralelo siempre han vuelto a rebrotar otras barreras y otras trabas a la inversión, ¿no? Es un gobierno que se ha puesto de perfil cuando las papas han quemado. O sea, cuando ha habido conflictos sociales, el gobierno no ha ejercido liderazgo y ha permitido la toma de carreteras, cosa que son actos vandálicos que están además penados por ley, por la Constitución. El que toma una carretera tendría que ir a la cárcel, sin embargo en el Perú eso no sucede. Entonces cuando un Estado pierde esa autoridad, entonces todo se cae, ¿no? Estábamos hablando del tema de seguridad ciudadana. O sea, el delincuente es un agente como cualquier otro que tiene una racionalidad. O sea, mide ganancia versus riesgo. Cuando ve un Estado que se pone de perfil ante los conflictos, el delincuente siente como que no hay Estado. Entonces es más avesado de lo que es normalmente, ¿no? Entonces por eso mata a mansalvas pero bueno, es todo un tema. Lo primero,
el Ministerio de Economía y el Ministro de Economía se han convertido en realidad en personajes centrales en el quehacer político, ¿no es cierto? Han estado a la altura de los acontecimientos. Hemos tenido un ministro de Economía que ha durado una buena cantidad de tiempo y este reciente que también, en fin, a él sí le han cargado las tintas de una manera impresionante. Tiene excesivo protagonismo, excesivo peso el Ministerio de Economía. Hay que pensar en otra conformación del Consejo de Ministros y sobre todo considerando estos pesos, como también puede ser el otro tema, el de la inclusión social, en donde el gobierno se ufana de que ha hecho muchas cosas y que ha disminuido en definitiva la pobreza, no así la desigualdad. Bueno, para hacer justicia con el actual ministro de Economía, en realidad muchas de las cosas negativas que suceden en la economía están un poco fuera de su control. Cuando tienes problemas de agenda de la primera dama y todo eso genera un escenario complicado, ¿no? Pero también hay que decirlo con toda crudeza y sinceridad, que el ministro de Economía tiene que ser un político. O sea, más allá de ser técnico, tiene que ser un político. Y yo creo que sí, esa es la parte que se le puede a él reclamar. Digamos, a ver, denos un ejemplo no de un economista político que haya sido exitoso en el Perú. Bueno, Silva Ruete, por ejemplo, ¿no? Era un economista y era un político al mismo tiempo y lo hacía súper cunda. Manuel Ulloa, Manuel Ulloa otro, ¿no? Y antes hemos tenido también en los 60s, en la época de Prado, Beltrán, ¿no? Un tremendo político. Pero bien sesgados, ¿ah? Muy centrados. Sesgados, no centrados. Sesgados, políticamente. Bueno. Porque estamos hablando entonces de gobiernos de derecha. Pero para retomar tu pregunta, ¿no? Porque tu pregunta estaba vinculada a que si el Ministerio de Economía como está, más allá de las personas, está bien o está mal. Creo que hay ahí un problema, no de ahora, porque yo he trabajado en el Ministerio de Economía bastante tiempo y desde muchos años el Ministerio de Economía ha venido concentrando demasiado poder y eso se ha agudizado en los últimos tiempos. Entonces, el poder del Ministerio de Economía yo creo que es tan grande que pesa mucho más que todos los otros ministros juntos. Y eso muchas veces lo que genera es un entrampamiento de muchas decisiones que se quedan ahí porque el Ministerio de Economía no tiene la capacidad de digerirlas, porque gran parte de su personal son buenos muchachos economistas que salen de buenas universidades, pero que no tienen la experiencia como para poder ponerse a tomar decisiones y analizar temas que son sumamente complejos y que no tienen ellos la experiencia para hacerlo. Entonces, yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas habría que evaluar si se divide, como en Chile, donde hay un Ministerio de Economía que se tendría que fusionar con producción y yo iría también con el Ministerio de Comercio Exterior en un solo ministerio. Que sería justamente el de conducción práctica concreta. Porque aquí es un diálogo de sordos, una pelea permanente. Cualquier iniciativa de comercio exterior es frenada por economía y finanzas, iniciativas de producción que son frenadas por comercio exterior. Y entonces todo esto tiene que estar. Y de otro lado tiene que haber un CEPLAN fortalecido. Y que tiene que ser independiente de la PCM, tiene que pasar a depender directamente de la Presidencia de la República para tener una fuerza y jalarse al Consejo Nacional de Competitividad, porque el Consejo Nacional de Competitividad hace cosas parecidas a lo que hace el CEPLAN y no es posible que sigamos planeando por dos cabezas, ¿no? Cuando debería ser una sola. Saludamos al doctor Walter Albán, que ya está con nosotros. Estábamos ya dándole vueltas a varios temas y ya entraremos un poco después a la Defensoría del Pueblo. Doctor Dardo López, lo bueno y lo malo en esta cosecha depresiva es quizá el punto más álgido en el caso de seguridad ciudadana y corrupción. Bueno, el tema que mencionaba de la cosecha depresiva es importante porque creo que el candidato que gane va a ser el que logre transmitir una esperanza fundada a la población. Eso es clarísimo, porque la sensación frente a la seguridad es de descontrol. Lo bueno es que finalmente se ha empezado a tener ciertos resultados geográficamente acotados, el Callao y Lima por extensión,
Con declaraciones de emergencia cuando ha empezado, de por medio. Pero lo que pasa es que la declaración de emergencia no alcanza, no se puede extender a todo el territorio porque entonces no alcanza la fuerza policial. Claro. O sea, uno puede concentrar la fuerza policial en un distrito y tiene resultados, pero eso es insuficiente, eso alcanza en el corto plazo. Lo malo es que ya no hay tiempo, ya estamos a la final de un gobierno, eso se tiene que hacer al inicio, no se entendió que había que hacer una modernización de todo el aparato estatal para enfrentar la delincuencia. Porque la tendencia que más veo cuando discuto con amigos o especialistas del tema es que todo el mundo se retrotrae a una época de la historia en la que algo funcionó. Y hemos estado conversando en economía y en política sobre cómo todo está cambiando tan rápido. Entonces no podemos manejar, así como no podemos manejar en piloto automático y peor con el freno opuesto, el freno de mano puesto, tampoco podemos pretender manejar mirando el espejo retrovisor porque nos estrellamos. Entonces retrotraernos a lo que puede haber funcionado en los 50, 60, 70, 90 o inicio de este siglo es un error. La delincuencia ha cambiado, la forma... Se ha modernizado también. Se ha modernizado y como todo utiliza la tecnología y utiliza las tendencias actuales. Entonces hay que entender que necesitamos una policía modernizada en la captación de los futuros policías, en la preparación, en el entrenamiento, en el control, en la especialización. Igual el Ministerio Público, igual hay que trabajar con el Poder Judicial. En el INPE tenemos que tener claro de que no funcionó un aspecto que sí me gustaría conocer su opinión es, en realidad, porque muchas de las fuentes, sobre todo de inmoralidad y que llevaron después a inseguridad ciudadana, se han generado tanto en municipios como en gobiernos regionales. En otras palabras, desde el punto de vista de una actuación civil y de una actuación de la población, tanto en distritos como en regiones, podría colaborar en una tarea también en lucha contra la delincuencia. Lo que ocurre es que la corrupción es un brazo importante de crecimiento de la informalidad y hay un brazo importante de crecimiento de la delincuencia. ¿Por qué? Porque cuando el delincuente percibe fundadamente que aceitando los caminos de la legalidad puede salir libre, actúa impunemente y va volviéndose más avesado. La corrupción a nivel municipal, a nivel de gobiernos regionales ha sido como un abono inmenso para la inseguridad, porque ha alcanzado la delincuencia organizada ha alcanzado niveles que nunca antes vistos en el país. Sí. Esto no es nuevo en la historia, ya ha pasado en otras partes del mundo y nos está pasando a nosotros. El caso más cercano es en México, donde esto es un problema nacional, un problema serísimo. Lo que ocurre es que tenemos que, como decía, pensar en modernizar. Si vamos al plazo final, que es el sistema carcelario, durante años se buscó la despenalización y vemos que no resulta. Tenemos que aumentar la capacidad carcelaria del Estado para que las penas pequeñas de 1 año o 2 años se cumplan, pero en condiciones que no implique una tuburización ni una escuela del delincuente primario o de poca peligrosidad que es adoctrinado o sometido por un delincuente más peligroso. Pero hay que recuperar eso. En campo policial hay que modernizar, como decía, la selección de policías, la capacitación. Yo he visto los exámenes que les toman y son anacrónicos. La línea de carrera, los sistemas de control de la policía, porque tenemos que recuperar el merecimiento de la confianza y el respeto público para la policía. Igual que trabajar en el Ministerio Público e igual en el Poder Judicial. Hacemos una pausa. Estamos ya un poco apretados con el tiempo, pero doctor Rolando Ames, lo que quería preguntarle exclusivamente ya en función de perspectivas sobre descentralización y su futuro. Hemos tenido un año también muy complicado al respecto y también un año en el que empezó a revelarse que se ha ido demasiado rápido, se necesita repensar algunas cosas y encontrar una vía que solucione este pesimismo sobre algo que sí el Perú ha reclamado, la descentralización. Sí, precisamente es por este esfuerzo de recomprender el país que en la Escuela de Gobierno hemos organizado 4 que hemos llamado ciclos de diálogo, en donde lo que hemos hecho es reunir a expertos y a políticos de distintas orientaciones, 2 tardes largas, sin público y sin prensa y casi sin ponencia previa, sino con motivación, a discutir como ciudadanos cómo enfrentamos las cosas.
Y entonces hemos empezado por descentralización, porque yo tengo la impresión que este problema nos enfrenta ante la realidad del territorio diverso y de la gente diversa del Perú. Es decir, no podemos hablar de reforma del Estado como venimos hablando y haber omitido descentralización del centro del debate. Yo me he encontrado al organizar esta reunión con una comunidad de expertos que ya de por sí abarcan todas las posiciones y están habituados a encontrarse a conversar, y su entusiasmo de que la universidad hiciera algo era para tener más visibilidad, porque ellos sienten que se arranca la descentralización con mucho entusiasmo, pero luego ella se queda aislada en un Estado centralista que no se reformó en la misma perspectiva. Y entonces, cuando desaparece la institucionalidad que se estaba creando, desaparece el Consejo Nacional de Descentralización, ¿no es cierto? Entonces ya no hay una relación estable entre presidentes regionales y gobierno. No estaban bien demarcadas las competencias. Falla el referéndum y no se conforman regiones. Entonces la regionalización queda ahí flotando o medio en el aire, y tenemos muy buenos presidentes regionales y muy malos presidentes regionales. Tenemos corrupción y tenemos honestidad. Nosotros teníamos presentes en la reunión a 2 personas que son ahora figuras entre los candidatos importantes, ¿no es cierto? Da la casualidad de que todos los partidos, o casi todos, han buscado algún dirigente regional. Exactamente, pero eso es la paradoja, Raúl, a la que quería ir. Cuando insistíamos antes en que este país necesita representarse mejor, necesitamos representar a los que están contentos con la situación porque están dentro de la economía moderna que progresa, y a los que están descontentos. Y descentralización nos obliga a esto, ¿no? Cuando yo decía que ustedes le hablan a todos los públicos, y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en el momento en que hay que ganar votos, en el momento en que hay que estar cerca de la gente, se recurre a las autoridades regionales. Pero esto puede ser para bien, y esta es mi esperanza, es que ahora podamos juntar a las autoridades regionales electas y no electas, pero que ya van a ser figuras políticas nacionales, y discutir en serio e institucionalizar el tema. La fórmula Kuczynski acaba de plantear una suerte de ministerio para la descentralización. Y eso va a ser repetido por prácticamente todas las figuras. Entonces, el tema, pues, es que este país no puede contentarse con el crecimiento, porque no todos sus sectores benefician del crecimiento. Y darle poder a las regiones nos va a obligar a atender los casos de malnutrición, de educación, de mal empleo, de salud. Es muy difícil. Hay que hacerlo con criterio técnico. Y en el debate nosotros tuvimos gente de primera diciendo: avancemos y reformemos el Estado sin parar la descentralización. Y otros diciendo: pero para reorganizar hay que, por un momento por lo menos, detenernos. Pero nadie dijo la descentralización puede ser suprimida. Claro. Y entonces esto es un reto fundamental para la política del inmediato. Bueno, doctor Walter Alba, nos quedan muy pocos minutos, pero lo recibimos, por supuesto. Y nada mejor, nada expresa mejor que este limbo en el que se encuentra la Defensoría del Pueblo. Y soy testigo de todo lo que usted luchó cuando fue defensor del pueblo. ¿Qué significa para un país una demostración tan palmaria de no prestarle atención a uno de los aspectos centrales, que es esta relación entre Estado y ciudadanía? Creo que no se ha terminado de comprender cuál es la dimensión de este problema, y tiene que ver con la débil institucionalidad que las autoridades no le han prestado atención a ese vacío. Porque no es una autoridad cómoda la del defensor del pueblo, ¿no? Es decir, el defensor del pueblo es una voz crítica, es casi como una conciencia que le va diciendo a las distintas autoridades qué es lo que están haciendo de manera incorrecta. Y parece ser porque eso es una función no solamente instructiva, sino sobre todo le devuelve confianza al ciudadano
en qué puede efectivamente cambiar las cosas. Así es. Lo que publicamos hace poco con Proética sobre la última encuesta de corrupción desde 2015 indica que de las pocas instituciones que generan confianza sigue siendo la Defensoría del Pueblo. Yo creo que eso es algo que hay que apreciar también, no obstante el maltrato del que es objeto por parte del Congreso de la República, porque evidentemente en esta débil institucionalidad la democracia no funciona bien, y si no hacemos algo por recuperarla estamos realmente dañándonos a nosotros mismos. Ahora, mucho tiene que ver también con varias otras instituciones que no están caminando correctamente. A mí me preocupa mucho lo del Poder Judicial. Es decir, este Consejo de la Magistratura ha sido capturado por gente que no merece estar en esa función y están nombrando a gente que ellos consideran pues de su confianza, ¿no es cierto? Si no nos damos cuenta, nos van a robar el país, porque el Poder Judicial a la larga es el que tiene que perseguir delito, tiene que sancionar las conductas que incurren en estos hechos de criminalidad. Y lo que quiero agregar a lo que se ha dicho sobre seguridad, el problema actual del Perú es que estamos camino a México, porque es el narcotráfico, es la economía ilegal la que está capturando las instituciones, no solo en gobiernos regionales, no, en el Congreso también están presentes y están entrando, por supuesto, al Poder Judicial y están en la policía. Una cuestión que me parece esencial, lo ha anunciado el ministro y espero que se haga, tiene que volver la policía a ser dedicada exclusivamente. O sea, es absurda la situación que tenemos en el Perú, en el cual decimos que tenemos 100.000 policías, pero la gran mayoría de ellos trabajan un día sí y otro no. O el otro día no sabemos con quién están. Ese es también el problema. Se han dedicado a ser guardianes de las construcciones. Bueno, en el mejor de los casos. El Ministerio de verdadera gobierno lo tiene el Ministerio de Vivienda, en realidad. Es una cosa increíble, ¿no? Pero eso es. Sí. Ahora, explíquenos a nosotros y al público, justamente es usted una especie de testigo privilegiado porque ha sido defensor del pueblo y ministro del Interior. Y todo el mundo decía, pero ¿qué? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, cuéntenos esa experiencia. Creo que la visión de país no es completa si uno no tiene experiencias tan distintas. Y creo que para mí ha sido muy útil, pero al mismo tiempo siento un reto, una responsabilidad. Por eso es que estoy en Proética ahora. Porque creo que la corrupción ha avanzado tanto que entonces están capturando las instituciones y no nos estamos dando cuenta del problema. Seguimos discutiendo como antes, ¿no? De derecha, izquierda, posiciones ideológicas. Ahí hay un problema que, claro, ya desgraciadamente el tiempo nos gana. Pero el problema es que en realidad los partidos, o gran parte de ellos, son deliciosamente receptáculos de fondos. A eso quería llegar, Raúl. De fondos oscuros. A eso quería llegar. En realidad no se ha hecho nada por proteger a los partidos. Las organizaciones políticas siguen entonces en plan de recibir plata de quien sea. Y ahora esto es muy peligroso porque, como se ha señalado, la economía ilegal ha crecido en un país donde no hay casi instituciones que funcionen bien. Entonces, esta economía ilegal dota de enormes recursos porque la corrupción ahora entonces ya no es una cuestión aislada, se está generalizando y hay instituciones que están más corruptas que otras, eso no cabe la menor duda. Parte del problema de la policía es ese, ¿no? Muy bien. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero creo que ha sido particularmente útil la participación de ustedes, que agradezco sin duda. Walter Albán, Rolando Ames, Jorge Chávez y Dardo López. Como habrán advertido nuestros oyentes, en realidad es muy difícil hacer un balance entusiasta de lo que ha venido ocurriendo, pero al mismo tiempo sí ha sido muy útil esta conversación porque nos previene sobre qué cosas tenemos que estar realmente alertas, ustedes sobre todo ciudadano, en el momento de votar en este proceso electoral que ya viene, porque lo que hemos descubierto y hemos enfatizado y hemos volver a repetir, porque se dice en todas las instancias, es que el país necesita una profunda reflexión y un cambio de estilo, etcétera. Es decir, son múltiples los desafíos en un país que, sin embargo, pese a todos, sigue siendo extraordinario y su gente también, de modo que aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo, primero de realismo y segundo de optimismo, segundo de fe absolutamente en que saldremos o podemos salir o empezar a salir adelante. Muchísimas gracias. Gracias también. Muy buenos días.